Vamos a guardar las preguntas para el final del bloque. Te agradecemos muchísimo tu aporte y vamos a escuchar ahora al doctor Roberto Braunstein. Roberto. Muy bien. Hola, buen día a todos. Le voy a pedir a la parte técnica si me permiten compartir la pantalla. Está el sonido habilitado. Creo que ahí se ve bien, ¿no? Sí, doctor, perfecto, puede comenzar. Bueno, muy bien. Bueno, para mí es un honor estar acá después de 30 años, y 30 años con maestros y amigos que son maestros durante estos años. Hace más o menos 30 años, si yo mal no recuerdo, la primera charla que compartimos con Lili fue lo que en aquel momento eran los primeros, la novedad de los hipnóticos como la sopiclona, como hipnóticos de acción breve y específica. Y era bastante incierto en aquel momento que iba a pasar 30 años después. 30 años después estoy acá planteando un tema que se llama observaciones clínicas en la incertidumbre. Y bueno, lo que voy a plantear es algunas cuestiones de la clínica, pero quiero poner un poco el acento en esta palabra que tanto hemos escuchado últimamente. Habría sido más duro si desde marzo del 2020 hubiéramos sabido lo que se venía, o el verdadero drama es la incertidumbre. Esto que a modo de un chiste apareció en el diario El País, en los primeros meses de este año, 2021, perdón, realmente es casi un editorial, ¿no? Entonces se plantean ciertas preguntas como, bueno, ¿qué es la incertidumbre? ¿Qué es lo que la incertidumbre nos hace a nosotros? ¿Y qué es lo que nosotros podemos hacer con ella? La incertidumbre obviamente tiene que ver con lo desconocido. En esto quiero comentar algo respecto a esta pandemia del COVID-19 y el concepto del cisne negro. Probablemente todos lo conozcan. El cisne negro es un concepto que tiene que ver con esta simpática ave que hasta hace 100 y pico de años no se la conocía. En realidad, hasta fines del siglo XVIII, se pensaba que los cisnes eran todos blancos. Entonces, la aparición de un cisne negro, que fue cuando se descubrió con la colonización de Australia, dio lugar a esto, y fíjense, este autor, que es Nassim Taleb, un libanés formado en Estados Unidos, matemático, es profesor de ciencias de la incertidumbre en una universidad. Es el que desarrolló este concepto. Este es un libro muy interesante, y este concepto implica que hay fenómenos que son muy raros, que son sorprendentes, inesperados, y aparecen como un cisne negro, de modo sorpresivo. Pero además tienen la característica de ser altamente impactantes en el sentido no solo por la sorpresa, sino el impacto que generan al cambiar nuestro modo de vida. Al cambiar nuestra modalidad de vida, por ejemplo, o dejar de salir a la calle, o salir con barbijo, o estar pendientes de una cantidad de informaciones, que de esto vamos a hablar, de información e incertidumbre, a los efectos de acomodarse a esta nueva situación. Y un tercer fenómeno que implica esto es lo que Nassim Taleb describe como predictibilidad retrospectiva. Es un modo bastante particular de decir que es impredecible. Es decir, la aparición de este fenómeno es aparentemente impredecible. En realidad, si nosotros vemos, y lo podemos ver, hay un documental incluso que está en Netflix, que se estrenó en febrero o por diciembre del 19, que habla del riesgo de la pandemia. Pero para la mayoría de la gente es absolutamente impredecible la aparición de este fenómeno. Un verdadero fenómeno de cisne negro fue el atentado a las Torres Gemelas. Los que tenemos algunos años recordaremos que viajar en avión antes del 2001
es totalmente a lo que conocemos, hablemos hasta el 2019, porque ahora de vuelta hay que cambiar los modos de viajar. Lo que dice Nassim Taleb es que la lógica del cisne negro hace que sea más importante lo que no sabemos que lo que sabemos. Y lo que no sabemos tiene que ver con esto de la incertidumbre. Esta palabra que nosotros venimos usando en nuestros pacientes, y la vemos en los noticieros y en cada conversación, junto con la palabra cansancio o con la palabra estrés, la venimos escuchando este tiempo. Pero, ¿qué quiere decir? ¿De qué estamos hablando? Además, esto tiene que ver con ciertas hipótesis, y lo que un poco me voy a hablar ahora es esto de el hilo se corta por lo más delgado, u otra metáfora que dice que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y esto es algo de lo que quiero hablar en relación a la clínica. Robert Sapolsky, en relación a todo esto, planteó el término incertidumbre en una presentación que hizo en un congreso de IPA, y planteó que tanto la incertidumbre, el miedo, la ambigüedad, la impredecibilidad, que son todas cosas diferentes, ahora vamos a ver por qué, la falta de control, la deprivación de contacto social, son todos factores que predisponen al estrés crónico. Y estas preguntas sobre el riesgo de enfermar, me voy a morir, ¿cuándo van a estar las vacunas? ¿Qué vacunas? ¿Cuánto me protege la vacuna? ¿Me alcanza con la vacuna que me puse? Si estuve enfermo y la vacuna, y entonces si me voy a enfermar de nuevo, ¿no? ¿Qué riesgo es peor si me enfermo de nuevo? ¿Y cuánto tiempo? Y todo este tipo de preguntas que no tienen una respuesta clara y generan incertidumbre, activan circuitos que nosotros conocemos muy bien en relación a la ansiedad y el estrés, pero tienen algunas particularidades que vamos a revisar. En este artículo, que en realidad es previo a la pandemia, se menciona algo en relación al teorema de Bayes y el llamado cerebro bayesiano. Esto que a nosotros nos parece tan raro, Bayes es un matemático que en el 1740 aproximadamente planteó una serie de teoremas, y lo que tiene que ver en relación a qué probabilidad hay de que, dado la causa A, se produzca el fenómeno B. Esto dio toda una serie de teorías sobre la probabilidad. Esto es tan sencillo como qué probabilidad hay de que alguien que tiene tos seca, dolor de cabeza, dolor de garganta, sea COVID positivo, por ejemplo, o alguien que tenga dolor de cabeza tenga gripe, o yendo a cuestiones más básicas, ¿qué probabilidad que yo encuentre en una canilla que dice caliente, salga agua caliente? Tan sencillo como eso. Pero nuestro cerebro está organizado, no es un tema de semiología ni de clínica médica, sino que nuestro cerebro, y el de los vertebrados, de muchos vertebrados, está organizado en base a estas probabilidades, y esto vamos a ir viéndolo. El concepto de estrés fue cambiando, lo conocemos desde el 1936, y hoy se habla de impredictibilidad, descontrol, y nuevamente esta palabra, incertidumbre, con sensación de amenaza, y que hay que tener en cuenta cuál es la respuesta conductual. En ese sentido, nuestro cerebro también se comporta bastante egoístamente. Y ahora vamos a ver qué quiere decir esto de egoísta. Y esto tiene que ver con el consumo de energía que hace nuestro cerebro en situaciones de incertidumbre. Nuestro cerebro lo que hace es consumir el 20% de la energía que nosotros podemos tener por todo el circuito de la glucosa, y esto hace también al cansancio. Cuando lo que estaba en boga eran las teorías de la información, Shannon, otro investigador, decía que la incertidumbre se reducía a partir de la información. Creo que seguramente en 1948 no teníamos la cuestión con los medios de información que tenemos ahora, que nos cuentan los muertos y los enfermos y los internados y el porcentaje de terapia intensiva como si fueran los goles del campeonato mundial. Y finalmente, unas teorías actuales reflotan desde otra perspectiva ciertas cosas que hemos leído en Freud y de más de 100 años, cuando hablaba de la energía libre. Si bien él lo veía con un modelo electromecánico, podríamos decirlo, hoy se lo ve desde un punto de vista más computacional. Y
esto que es el mecanismo de la sorpresa, de la reducción de la sorpresa esperada. Estos investigadores sostienen que nuestro cerebro está entrenado y aprendemos a esperar cierta sorpresa. Lo que la incertidumbre hace es absolutamente desorientarnos, y eso hace que nuestro cerebro empiece a funcionar de otra manera. Entonces, frente a una situación de incertidumbre, el cerebro es el órgano principal que se planta frente a la situación y dirige la pregunta y la resolución de qué estrategia debo utilizar para salvaguardar mi bienestar físico, mental y subrayo social. Y lo subrayo porque vamos a verlo ahora en la clínica, cómo se escucha esto en un paciente, ¿sí? Entonces, esto es lo que el cerebro hace, preguntarse, ¿qué hago yo frente a la incertidumbre para salvaguardar todo este andamiaje? Finalmente, la respuesta es el estrés, lo que hace que el estado individual de incertidumbre es para salvaguardar este bienestar. Para reducir esta incertidumbre, esto que yo les decía antes, requiere mucha energía cerebral. En una situación de incertidumbre, con todo el estrés encendido, con todo el aparato que vamos a revisar y actualizar, hay un consumo de energía tremendamente. Y esto del cerebro egoísta tiene que ver con que este órgano, que solo lleva el 2% de la masa corporal, consume el 20% de la energía frente a esta situación. La no resolución frente a esta incertidumbre, la no posibilidad de resolución, es lo que implica una sobrecarga alostática y todo lo que ya conocemos sobre los riesgos de enfermar. Entonces, repasando ciertos circuitos que nosotros conocemos, de corteza lateral prefrontal, con todas sus aferencias y eferencias con lo sensorio o visceral, con el exterior, las cortezas motoras, toda la la corteza orbitofrontal, la corteza anterior del cíngulo, amígdala. ¿Qué pasa frente a la incertidumbre? Activados estos mecanismos, vía amígdala, vamos a tener la activación del eje hipotálamo hipofisario-adrenal, el sistema simpático, y el locus cerebrum, que va a pasar de esta cuestión fásica de funcionamiento habitual a una cuestión tónica. Esto va a dar una serie de fenómenos como el aumento de noradrenalina, el aumento del consumo de energía vía la glucosa que hablábamos antes, los cambios en la plasticidad cortical vía los glucocorticoides por afectación de receptores minerales y glucocorticoides, y las posibilidades entonces, si este aparato funciona bien con todo este mecanismo tan complejo, es que frente a una situación de incertidumbre, a través de la atención, el aprendizaje y la habituación, que habituación en este caso no quiere decir adaptación, habituación es otra cosa que ahora vamos a ver, tiene que ver con el tipo de respuesta neuroendocrina. Si todo esto funciona, hay menos riesgo de enfermar frente a una situación de incertidumbre. Veamos un caso. Una mujer de 60 años, casada, 3 hijos, vive con su marido y el menor de sus hijos, no tiene enfermedades médicas, es profesional independiente, pese a la situación de pandemia, cuarentena, conserva su trabajo, o sea, no tiene problemas familiares socioeconómicos, sin embargo presenta crisis angustiosas con llanto, falta de aire, taquicardia, desasosiego, alteraciones del sueño, insomnio temprano y tardío, y a lo cual ella llama ataques de pánico. Usa clonazepam frente a estas crisis con alivio de las mismas. Está en psicoterapia y su terapeuta le pide una consulta psiquiátrica para ver si debe ser medicada. En la entrevista, describe conductas evitativas ante el interrogatorio, tiene una inquietud aparentemente no justificada, pero ella es claramente consciente de ella, tiene fenómenos de hiperactividad autonómica. Esto empeora con las nuevas restricciones horarias, hubo distintos momentos, recuerdan, durante pandemia, cuarentena, y relata un episodio, reconoce un episodio desencadenante, que es el inicio de la cuarentena, un patrullero que la detiene cuando ella está paseando a su perro, vive en provincia de Buenos Aires, y tiene todo un interrogatorio donde con quién estuvo, dónde estuvo, y si estuvo en contacto, a lo cual ella le remite
relató un episodio que ella había vivido en la dictadura hace 45 años, en un interrogatorio similar, pese a que ella no estuvo ni detenida ni desaparecida, solo una escena parecida, vuelven a aparecer estos síntomas. Entonces, como se mencionó antes, el estrés postraumático a la orden del día es un diagnóstico. Ahora, este es un diagnóstico actual de estrés postraumático, lo tenía antes. El hilo se cortó por lo más delgado, como pregunto yo. En fin, hubo que hacer, obviamente, está haciendo psicoterapia con MDR, respondió parcialmente a inhibidores de recaptación de serotonina. Y toda esta situación, más allá de la pandemia, cuarentena y los problemas, no solo de Wuhan vino el virus. También hay estudios interesantes, en esta es la conexión, tuvieron la oportunidad en Wuhan de estudiar estudiantes universitarios, de ver los llamados conectomas en distintos momentos de la cuarentena en Wuhan, los primeros resultados de la segunda cuarentena y qué pasaba con los pacientes, con los estudiantes, y les sirvió para diferenciar lo que era ansiedad normal y pacientes con ansiedad generalizada, pero no les resultó útil para ver qué pasaba en pacientes con depresión y esquizofrenia. Hay varios estudios, vamos a pasar esto. Como les decía, les mencionaba antes, esto de enfrentar la incertidumbre plantea la posibilidad de seleccionar estrategias que reduzcan esta sorpresa esperada en relación a metas o preferencias. Esto tiene que ver, obviamente, con series complementarias, con qué aparato neuronal contamos. Yo estoy haciendo el hincapié sobre lo neurobiológico y algunos fenómenos clínicos, pero obviamente estoy haciendo un recorte por una cuestión de tiempo, pero básicamente tiene que ver con esto. Nosotros hemos aprendido a tolerar cierto grado de sorpresa, por eso se habla esto de sorpresa esperada. Yo puedo, por ejemplo, cosas de la vida cotidiana, meto la mano en el bolsillo, no encuentro mi celular, y puedo tolerar cierto nivel de angustia, porque digo, bueno, inmediatamente mi cerebro me tira, bueno, lo debo haber dejado en el escritorio. Ahora, esto se va agravando en la medida que el celular pronto desapareció. En agosto del 2019, hemos planteado, en una charla que yo di de actividad física y salud mental en estas mismas jornadas, que fueron las últimas que hicimos presenciales, antes de la próxima, porque espero que el año que viene la hagamos presencial. En agosto del 2019, en relación a actividad física y salud mental, yo les presenté a Pilo, que decía lo siguiente. Uy. Pilo, acá nos están grabando. Vamos a ver. Repítame la edad suya. 96 años. Bien. Nacido el 5 de febrero de 1923 en Las Palmas de Gran Canarias, Islas Canarias. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de ejercicio hizo hoy en total? Hoy hice 61 minutos. ¿Y cada cuánto hace 61 minutos? ¿Cuántas veces a la semana? Y 3 veces a la semana. 3 veces a la semana. Y no baja de ese puntaje. A ver, ¿cuánto tiempo hizo acá? Ahí hice 13 minutos. ¿Acá? 12 minutos. ¿Ahí? 15 minutos. ¿Acá? 6 minutos. ¿Y acá? 15 minutos. ¿Y todo eso suma? 61 minutos. Muy bien. ¿Y cómo se siente? Perfecto. ¿Y qué le diría usted a las personas que tienen más de 70 años respecto al ejercicio? ¿Qué le diría? Adelante, chicos, hagan ejercicios, es parte importantísima de la vida. Bueno, muchas gracias. No tiene por qué. Muy bien. ¿Estamos bien? ¿Se escuchó bien? ¿Se pudo verlos? Sí, perfecto, doctor. Muy bien. Pilo tenía 96 años en el 19, diciembre del 2020,
tiene 98 años. Y Pilo, después de lo que ustedes vieron, que mientras pedaleaba, conversaba, sumaba, podíamos ver sus funciones funcionando a pleno, física y mentalmente. En diciembre del 2020, cuarentena mediante, pandemia, aislamiento, Pilo presenta desgano, anedonia, pérdida de peso y apetito, empieza a dejar de comer, tiene insomnio de conciliación, tiene pensamientos intrusivos, inquietud, y él describe como ansiedad, y angustiadamente dice, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo se va a terminar todo esto? La incertidumbre. ¿Qué hicimos con Pilo? Con Pilo, junto con la familia, modificamos su acompañamiento, modificamos su modo de estimulación, ciertas cuestiones de su vida cotidiana que se reorganizaron. Se acotó el tiempo de exposición a la televisión y diarios a 30 minutos por día. Pilo es un lector y escribe, como vamos a ver, y es un lector inveterado, y Pilo leía 2 y hasta 3 diarios por día, además después de prenderse a los noticieros. Esto de limitar el tiempo de exposición a la TV, a la televisión y a los diarios, esto fue incluso una recomendación de la Asociación de Salud Mental, no es algo que se me ocurrió a mí. Organizamos para que retome su actividad física, que como vimos anteriormente para él era importante, hoy está haciendo yoga, y empezamos una serie de entrevistas virtuales periódicas de un modo bastante sui generis. Pilo vive en Rosario, es hipoacúsico, usa audífonos, hacemos entrevistas por Skype, con su acompañante, como a veces que lo ayuda para poder escuchar y seguir adelante con las entrevistas. Por eso es un tratamiento bastante sui generis. Todos hemos visto, antes Andrea nos habló del impacto en niños y adolescentes, y todos hemos visto qué pasó con adultos mayores en esta pandemia. Se le dio además el citalopram, el zolpidem ya lo venía tomando. Esto era diciembre, y en marzo del 2021, 3 meses después, Pilo manda una carta al diario La Capital de Rosario, que es publicada, hoy es pública, por supuesto que Pilo me autorizó en su momento, cuando en el 2019, y ahora a comentar su caso. Y esta es la carta de Pilo que salió publicada en el diario La Capital el 29 de marzo de 2021. Tengo 98 años y recibí la citación para aplicarme la vacuna contra el COVID-19. El solo conocimiento de este hecho a desarrollarse en pocos días me marcó un estado de ansiedad. Suponía una movilidad y no sabía si estaría en condiciones para responder a este imaginado momento. La realidad marcó sus luces. Apenas llegado al predio de la rural, varios jóvenes con sillas de ruedas esperaban a sus mayores. Desde allí me llevaron por varios espacios de control hasta llegar al sector vacunación, y producido este hecho y con el certificado correspondiente, me devolvieron al punto de partida. Todo este delicado paseo duró más o menos 1 hora, y digo paseo porque, como señalé al comienzo, no fue a un sacrificio, fui a recibir ganas de vivir. Todo lo relatado tiene sus protagonistas principales, estudiantes voluntarios de la Facultad de Medicina, cuyos nombres no recuerdo, pero los reúno con el nombre de héroes que expusieron sus vidas para cuidar las nuestras. Deseo que a esta juventud el destino los proteja y les permita seguir tomando conciencia, asistiendo a las necesidades a su alrededor. Mil gracias. Esto es escrito por Pilo y publicado por el diario. La semana pasada le comenté a Pilo si él me autorizaba nuevamente a comentar algo de toda esta historia, y me dijo que sí, y este es un fragmento de algo que charlamos con Pilo. ¿Cómo se siente usted ahora en relación a cómo estaba el año pasado? No, mejor, doctor. Yo me siento mejor. Me siento una compañía
que no esperaba, digamos, de este nivel, digamos, de sentimiento, de que conocen parte de mi mente, de mi ansiedad, que me están conociendo a mí. Eso es muy importante. Que es seguro. muy difícil transmitir las cosas de uno hacia otro, que las absorba, y te diga, pará, hace esto y hace aquello. Así que yo noto positivo con todo. Indudablemente, o por lo menos yo lo veo así, Pilo es un tipo altamente resiliente, y si nosotros nos ponemos a estudiar factores de resiliencia, por lo menos ciertos factores de resiliencia psicobiológicos y que tienen que ver con la depresión, no tenemos tiempo de revisar todo, pero esta cuestión de emocionalidad positiva, la historia de apego de Pilo es interesante. Él es de Canarias, por supuesto que ahora está súper preocupado con el tema del volcán. Él dice que todavía hay gente que él conoce en Canarias, él vino muy chiquito a la Argentina. Esta posibilidad de extroversión, esta posibilidad, esto que se llama grit, es la posibilidad de sostener un proyecto. Pilo es un gran, entre otras cosas, que ha desarrollado en toda su vida laboral, entre otras cosas es un coleccionista y colecciona bolitas de vidrio, esas con las que jugábamos cuando éramos chicos. Él tiene una colección, hace algunas piezas de arte con estas bolitas. Cuestiones de apoyo y de integración social, en fin, hay varios factores que hacen que Pilo sea un tipo resiliente. Escuchemos un poquito más a Pilo y tengamos en cuenta esto que planteábamos del cerebro y lo social del cerebro. ¿Y a usted qué le gustaría hacer? Lo que me gustaría, Sí. algo normal, que todos seamos amigos, amigos de verdad. Vos sos Central, yo soy de Ñul, somos amigos, Ajá. somos amigos para ir adelante. Muy bien. Y sí. ¿Y qué, cuando usted dice que quiere hacer algo todavía, qué le gustaría hacer? Quisiera escribir, doctor, pero la mano no me da. Quisiera escribir. Me gusta escribir, me gusta. Tengo la mente todavía que me aflora. Siempre me gustó escribir. ¿Y con las bolitas de vidrio? Ah, bueno. Bueno, pues, duermo con ella, doctor. Ahí tiene la bolita. ¿Tiene ganas de seguir coleccionando las bolitas de vidrio? Sí, si puedo todavía, sí. Me parece Cuando muy un bien. amigo sale de visita, mira, no me traigas nada, tráeme uno bonito. La colección que tengo, doctor. Una de las cuestiones con la resiliencia y la posibilidad de afrontar la incertidumbre tiene que ver con la sabiduría, que también está siendo investigada. Ya, además de ser investigada hace cientos de años desde la filosofía, hoy está siendo abordada desde la neurobiología. Se define hoy a la sabiduría como la habilidad de encontrar soluciones creativas, prácticas, contextualmente adecuadas, emocionalmente satisfactorias a problemas humanos complicados. Se la considera como uno de los criterios para valorar o validar la sabiduría como un modo para afrontar la incertidumbre. Está directamente relacionado con la resiliencia. La cuestión que esta sabiduría, que en otros casos se la define como la capacidad de optar por estrategias, tiene efectos sobre esta respuesta del estrés frente a la incertidumbre. Estos que se llaman habituadores o no habituadores, no quiere decir solamente cierta adaptación al medio, sino qué tipo de respuesta neuroendocrina puede dar nuestro aparato mental, nuestro aparato psiconeurobiológico, ¿sí? El cerebro saludable es resiliente frente a estresores. Los mecanismos moleculares y epigenéticos celulares producen permanentemente cambios en la expresión génica. Sin embargo, el reloj no puede volver atrás después de terminado el estrés. En nuestro caso creo que todavía no lo hemos terminado, pero por eso debemos hablar de resiliencia y recuperación más que de reversión, aunque las alteraciones estructurales, acá se refiere a las neuronales, pero
podemos darle un sentido más amplio. Las alteraciones estructurales y funcionales neuronales pueden parecer revertidas, pero ya no son las mismas que antes. Conclusiones de esta breve introducción al tema, y son inconclusas, no puedo tener una charla que lleva la palabra incertidumbre en el título y hablar de conclusiones, ¿sí? El hilo se corta por lo más delgado, pero hoy no hemos hablado nada de la niebla mental y los fenómenos que hace el virus directamente sobre el sistema nervioso. Frente a la incertidumbre se despliegan mecanismos neurobiológicos en función de la estructura, en un sentido amplio creo yo, antecedentes, aprendizajes, historia, que determinan y condicionan las respuestas. La resultante depende de la capacidad de la atención, el aprendizaje y la capacidad de habituación. Me pregunto si la sabiduría tiene que ver, podrá o no, o cuánto puede modificar ciertas respuestas neuroendocrinas. Aún con la mejoría clínica evidente, recordemos el concepto de remisión en la psiquiatría más dura, digamos, debemos tener presente que ni los circuitos ni las personas vuelven a ser los mismos. Esta es una excelente oportunidad de estudio y se están desarrollando investigaciones que pueden ser muy útiles para el tratamiento de la patología mental. Los cisnes negros existen y lo mejor que nos puede pasar es estar presente para el prójimo. Para finalizar, una frase de Platón. Que nadie sea lento para buscar sabiduría cuando sea joven, ni esté cansado de buscarla cuando haya envejecido, porque ninguna edad es demasiado temprano, ni demasiado tarde para la salud del alma. Esto lo escribió Platón 400 años antes de Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy claro, excelente como siempre. Guardamos las preguntas para el final del bloque. Les pido a todos que vayan haciendo preguntas, así cuando termine el bloque podemos tener un lindo intercambio. Vamos a escuchar ahora al doctor Marcelo Marmer y a la doctora Mariel Greco. Adelante.